Es necesario entender que estamos en tiempos finales. Y nosotros realmente sabemos, por ejemplo, ya lo que hemos confesado al Señor, y hasta el que no es cristiano sabe que hay un cielo y que hay un infierno. No me quedé sin nada, yo no tenía ropa con que ir a la iglesia. Compré tres faldas largas, que esas fueron las que Dios puso en mi corazón para que yo comprara. La cogí fiada porque no tenía dinero. Y con esas tres faldas me mantuve. Bueno, te digo algo, cariño. Cuando Dios habla, Dios se identifica. ¿Tú conoces a Dios? No, yo no lo conozco. Esto es X-Men. Perdón. Dejen el relajo. Segunda temporada. Presentamos a Vivi, agnósticamente agnóstica. JR, aprendiz de brujo. Escéptico, perdón. Carlos Velón, el soldado de Dios. Apologeta. El iluminado Jay, polímata, erudito, gurú y cristiano pentecostal. No jodas. Si Dios tiene que matar a tú el que está viendo este video con tal de que su propósito se cumpla, Él lo va a hacer. Dejen el relajo, segunda temporada. Yeah. Señores, bienvenidos a Den el Relajo 2.0. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Déjenos sus comentarios, los temas que les gustarían. Si quieren venir a compartir con nosotros, así sea un cafecito, escriban tanto al número de contacto como a las redes sociales, que vuelvo y repito 500,000 veces. A ellos no les importa, pero a mí sí. Señores, Grupos Dajoe tiene la verdadera feria que ustedes tienen que aprovechar. La sierva aquí tiene que aprovechar. Veló, Bianca, JR. Próxima feria del 1 de diciembre hasta el 22 de diciembre, 23% de descuento en todos nuestros proyectos. ¿Ok? Trayéndole los mejores proyectos de 20 a 30 minutos de las diferentes plazas de la zona turística del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. A minutos. Pero vean que yo estoy diciendo una publicidad. Tú no estás nosotros con un apartamento. Señores, tenemos solares a partir de 1,155 pesos por metro. Está súper barato en Punta Cana. Bávaro, Punta Cana. Está súper barato. Entonces, los pagos abiertos, 36 meses sin interés, dando el 50% de inicial o más. 24 meses sin interés, dando el 30% del inicial. 12 meses sin interés, dando el 10% del inicial. Así que ya ustedes saben, tienen que aprovechar. Grupos Dajoe tiene todas esas ofertas. Ustedes pueden comunicar con ella a través de Instagram como Grupos Dajoe. También le pueden escribir por correo electrónico como gruposdajoe@gmail.com, y también a los teléfonos 829-649-1065 y a los teléfonos 809-423-1065. Grupos Dajoe lo tiene todo para ti. Aprovechen esta Navidad para que te monte en tu casa, en tu solar y en tus proyectos. Que ya entendí. Grupo Dajoe va a tener que buscar la vuelta de mangamos un solar de eso ya. No, pero puede ser para el programa y no vamos de fin de semana. ¿No te has dado cuenta que el iluminado no está usando la gorra de la letra? Sí, de la letra. ¿De qué? Oh, ya. Ahora es griego. No. No, mira la tenía al revés. Jonathan Peña es mi padre y yo jamás, por encima de lo que usted diga de él, sabes, aquí en este programa, yo nunca voy a permitir que usted lo destruya. Y nadie, absolutamente nadie que venga a este programa. Ya metiste lo que no va. Nadie. Tú sabes que se la la sirva que ella desee su baile de la cámara aquí. No, pero tú sabes que la Biblia dice, no llaméis padre a nadie, solamente a vuestro padre. Bueno, yo lo considero que él es un padre para mí. Está bien. Él es un padre para mí. ¿Tú no le dices papá a su padre? Sí, a ellos sí. No lo Entonces ese es mi pero... papá, mi padre espiritual. Continuemos. Ya está bien. En serio, loco. No hay problema. Chicos, en el día de hoy tenemos a Lency Marte de Ventura. Ella es evangelista y viene a darnos su testimonio, así que vamos a recibirla con un aplauso. Bienvenida, Lency. El micrófono es todo tuyo. Buenos días, amén. Buenos Es días. un placer para mí estar aquí, junto de ustedes. Le doy gracias por haberme extendido la invitación, para así poder hablar de la grandeza del Señor a través de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Amén. ¿Cuál es tu testimonio inicial? Por ejemplo, ¿cómo conociste a Jesucristo? ¿Cómo llegó el evangelio a tu vida? Bueno, de la manera que Dios llegó a mi vida, una manera espectacular para mí, sensacional, porque en el momento que Cristo llegó a mi vida, estaba muy lejos para mí yo servirle a Cristo. En ese momento yo estaba muy sumergida en lo que es el mundo. Y de la manera que Dios me llamó es una manera que a mí, al sol de hoy todavía la tengo presente, porque entiendo que Dios tuvo una manera muy extraordinaria de llamarme. La noche que yo conocí al Señor, yo recuerdo que mi esposo, soy casada por la gloria y la honra del Señor. El Señor le plació honrarme con un matrimonio, amén.
con el evangelista Marcos Ventura. No está aquí porque está cumpliendo compromisos. En la noche que el Señor me llamó, en mi casa estaba todo bien, dentro de lo que cabe, amén, porque cuando uno no está en el camino del Señor, uno no está bien, aunque uno lo crea. Uno piensa que está bien, Uno pero piensa, por eso realmente, digo todo ¿sabes? bien, dentro de lo que cabía. Y recuerdo que de repente mi esposo era apartado en ese momento. Yo era una persona que no había conocido al Señor, tenía muy lejos lo que es el evangelio de mi vida. Y mi esposo era apartado. Yo recuerdo que antes de eso mi esposo siempre, para nada es un secreto que una persona que ya ha sido marcada de parte de Dios con una palabra de salvación, aunque se aparta y se va al mundo, la palabra lo persigue. Ah, él era un Él era descarriado. apartado del evangelio, era un Ok, descarriado. estaba descarriado, exacto. Y siempre él de tiempo en tiempo me decía que se abrumaba, él se contristaba espiritualmente. Y siempre me decía a mí que él tenía que volver a casa de su padre. Y siempre se abrumaba y como que se ponía triste, pero yo no entendía nada de lo que era el evangelio porque no había conocido al Señor, amén, valga la redundancia. Y recuerdo que esa noche él empezó a contristarse y me decía que él tenía que volver a casa de su padre. Y yo me quedaba mirándolo porque no conocía nada de lo que tenía que ver con el evangelio, no entendía ese lenguaje que él hablaba. Ok. Y él me decía, yo tengo que volver a casa de mi padre. Y esa noche, de repente, él entendió que como que nosotros teníamos que separarnos porque él quería volver al evangelio. Y yo era una persona que no conocía al Señor. Y yo recuerdo que esa palabra que él me dijo a mí me contristó mucho porque yo le dije, wow, y tú quieres volver al evangelio, pero te tienes que separar de mí porque tú entiendes que yo no puedo ser cristiana. Wow. O sea, yo entendí como que él me denigró. Yo dije, pero porque tú vayas a volver al evangelio, tú tienes que separarte de mí porque yo no puedo ser cristiana. Y eso como que me marcó, pero era el plan de Dios. Y yo recuerdo que esa noche, eso fue en la sala que tuvimos esa conversación y yo me retiré a mi habitación y me acosté. Y cuando estoy acostada, yo escucho esa voz fuerte, una voz muy, muy fuerte que me habla como dentro de mi cabeza. Y yo escucho que me dice, ve donde el pastor Mejía. El pastor Mejía fue el primer pastor que se me entregó. Era un pastor que tenía una iglesia cerca donde yo trabajaba. Yo era banquera en ese entonces. Y yo sí le había visto, pero no le conocía. Y esa voz me hablaba dentro de mi cabeza, en mi espíritu. Yo sentía que me decía una voz fuerte. Ve donde el pastor Mejía. Yo de repente entré como en shock y me preguntaba qué voz era esa. Y quise quedarme tranquila, como entendiendo que eso era algo que me pasaba de repente. Y cuanto más yo me hacía, como dicen por ahí la loca, gloria al Señor, esa voz aumentaba. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y no entendía el por qué. Cuando mi esposo me escucha que yo estoy llorando, pero estoy como gimiendo, como en silencio, porque no era un llanto desconsolado. Sí, era como una amargura. Él se acerca exacto. a mí y me pregunta qué me pasa. Yo me quedo callada y esa voz, cuanto más yo me callaba y no hacía lo que esa voz me indicaba, yo me sentía como atribulada, Presionada. sí, y yo decía dentro de mí, ¿qué voz es esta y quién es que me habla? Y cuando él me dice qué me pasa, yo le digo, supongo que fue una sabiduría que Dios utilizó en el momento. Si yo te digo que me lleves a un lugar, tú me dices que sí. Y él me dice que le diga dónde. Yo le digo, no, tú tienes que decirme que sí. Y luego yo te voy a decir, me dice, ok, digo yo, llévame donde un pastor que el Señor me está diciendo que vaya. Y me dice, ¿qué Señor? Digo, no, la voz me está hablando y me está diciendo que vaya. Pues yo fui a un hamper de mi ropa y me puse un vestido largo. No sabía quién me hablaba, pero sí entendía que la persona o aquel ser que me estaba hablando era alguien superior porque yo tenía un pantalón corto. Y por cuanto esa voz me dice, ve donde el pastor Mejía, pues yo me puse un vestido largo. Y salimos de mi casa como a la 1 de la mañana, recuerdo como hoy, un día 20 de julio del 2018. Y salimos caminando y todo el trayecto yo fui llorando, llorando. Y cuando llegamos a la iglesia, gloria al Señor, que mi esposo toca la puerta. Mi pastor en ese entonces tenía 2 años siliciando en la congregación. Y él da testimonio y dice que cuando él siente que le tocan la puerta, él mira por una brecha porque la iglesia era de madera y ve a mi esposo, no me ve a mí, dice él. Y dice él, oye, este gancho, esta mujer aquí está ahora, porque él me conocía. O sea, me veía ya en el trayecto del trabajo y eso. Y mi esposo sigue tocando, pero no se ve y él sigue mirando. Pues cuando él va y decide ponerse ropa, que luego vuelve, que me ve, dice, no le voy a abrir, porque cuando viene a ver es un gancho y puedo perder mi testimonio por causa de esta mujer. Más sabiendo que yo era una mujer que me movía en el mundo, por decirlo así. Sí, ya entiendo. Entonces, claro. cuando él vuelve a ver a mi esposo, que él le toca y él le abre, le dice, entre, ¿qué usted necesita? Yo estaba en una condición en ese momento que yo solamente lloraba, yo no podía hablar ni nada. Yo tenía un quebrantamiento terrible. Las palabras no me salían. Cuando él abre, él le pregunta a él qué le pasa. Y él le dice, no, yo no sé, ella está llorando. Ella me dijo que la trajera aquí, yo la traje. Y él me dice, ¿qué me pasa? Y yo no puedo hablar, no podía proferir ningún tipo de palabras, porque estaba muy contristada. El Señor había tratado conmigo en ese momento ya para yo convertirme. Tu esposo y- estaba al lado tuyo. Sí, ahí, él andaba conmigo. Ok. Y él no entendía ni siquiera, era una persona apartada. Al parecer en ese momento... Pero ya él te había dicho, según estoy entendiendo tu testimonio, él te había dicho
que él quería volver nuevamente a los caminos del Señor y que iban a separarse. Yo te pregunto, aunque es un testimonio muy fuerte, tu esposo no se imaginó ya él también sintiéndose contristado, porque tú dices que él estaba replanteándose volver a los caminos del Señor. Él no entendió en ese momento que era el mismo Señor que quizás te quería llevar a una iglesia con un pastor, porque no, o sea, no sería otro espíritu que te llevaría allá. No. Entonces, o sea, él no te dijo, mira, es que esto tiene que venir de Dios, porque ¿a dónde te está mandando esa voz? Es a un pastor. Yo entiendo perfectamente tu inquietud. O sea, tú me estás preguntando básicamente si él pudo discernir lo que Si él pasaba pudo, conmigo en ese exacto. momento. No, Pues para ser honesta, quizás él no fue un pudo shock. discernir. Parece que fue un shock muy fuerte entonces. Porque No pudo discernir porque, oye, ¿qué pasa? Hay mucha gente que conoce del Evangelio, pero suele ver ciertas manifestaciones de Dios que muchas veces ellos se turban. Exacto, sí, es cierto. Porque es cierto. yo entiendo que Satanás no me iba a levantar a mí de mi cama para que yo vaya a una iglesia a convertirme. Exacto. Él iba exacto. normalmente como que tal vez él lo veía como un balbuceo en ese momento. Por cuando yo vivía una vida muy desordenada, hay mucha gente que a veces siente el toque de Dios para convertirse y sí, como que no. Exacto. Se Puede quedan ser que- tibios. Se quedan como, Se quedan tibios. Se quedan como en Sí. shock, como espérate. Como que sí, como que no. ¿Cómo que que una hoy voz te está voy y digo mandando que a sí, un mañana pastor? vuelvo a lo mismo. Entonces cuando estamos allá, mi pastor le pregunta que qué me pasa. Correcto. Y él le dice, yo no sé, ella me dijo que la trajera porque él está como ajeno a la situación. No sé si fue por el impacto. Sí, sí, claro. eso Porque él es- estaba como ajeno. Yo entiendo que su respuesta psicológicamente debió de ser, se- ella vino a convertirse. Psicológicamente se entiende también. Entonces claro. No, estábamos y los que tres a ahí. esa hora también, tú A sabes. la 1:00 Sí, de la pero mañana. fíjate que esa él a esa hora, sin pensar en el peligro que quizás estuviese en la calle, él fue con ella como quiera. Sí. él Hubiese no lo sido otro, se para en dos patas y dice, no, yo no voy a salir, espérate mañana, tú estás loca. Y se hubiese parado en dos patas, pero parece que todo era un plan perfecto de Dios. Amén. Porque él fue contigo. Sí, él fue conmigo y cuando duramos un rato así sentados los tres, mi pastor me observaba y yo lloraba desconsoladamente. Y mi esposo también. Y ya cuando yo pude hablar, él me preguntó, mi pastor, que Dios sabe cómo hace lo suyo, porque yo supongo que el pastor debió también discernir. Esta mujer que, conociéndola yo sé que mira, algo buscará aquí. Eso me ha pasado a mí también. Yo sé a lo que tú te refieres. Sí, él nos mirábamos todos y de repente él me pregunta, ¿qué usted quiere? Yo le dije, yo vine a convertirme. Y seguí llorando y él entonces me dijo, ven, que te voy a hacer la confesión de fe. Y yo tenía un quebrantamiento tan fuerte. Yo le dije, no, yo necesito que usted se siente porque yo necesito arrodillarme. Yo necesito hacer la confesión de rodillas. Siento como un quebrantamiento ahora mismo, una nostalgia de aquel momento. Yo le dije, no, yo necesito que sea de rodillas porque yo he pecado demasiado. Y yo entiendo que yo he desagradado demasiado a Dios. Y yo necesito arrodillarme y humillarme para poder confesar a Dios. Y ahí él me hizo la confesión de fe. Sí, y hasta el entiendo. sol de hoy Dice la Biblia, he seguido caminando. Dice la Biblia, cuanto más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Mientras más uno se siente contristado de pecado y de cosas que uno sabe que ha hecho en el mundo, cuando se da ese llamado de Dios, es fuerte. Sí. Y después de ese día, ¿cómo siguió caminando la relación de ustedes? ¿Cómo él se acerca al Evangelio? O vuelve otra vez al Evangelio, de donde él venía. Amén, sí, cuando mi pastor me hizo la confesión de fe, que yo me incorporé, me puse sobre mis pies, él le preguntó que si quería reconciliarse y él se reconcilió con el Señor esa noche Qué también. bueno, qué Qué bien. Esa bonito. misma madrugada. En ese mismo acto. Sí. Amén. Mira, yo te voy a ser honesto. En los temas de llamado de Dios, de escuchar voces, yo soy escéptico en el sentido de que en muchas cosas que uno piensa que vienen de Dios, no vienen de Dios. Pero al final es el resultado que determina Amén. si es de Dios. Y como tú presentas ese testimonio, yo voy aceptando más que el Señor llama como quiere. Obra de manera Extraña. verdad. Por senderos Ahí está la misteriosos. palabra de Dios que no puede quebrantarse. O sea, Amén. el conocimiento y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Pero ya había un referente. Había un referente en tu esposo que estaba descarriado, como muchos de nosotros hemos estado descarriados en un momento de la Amén. vida. Y tú que no eras cristiana, tú escuchas ese llamado de Dios. Ese sentir de tu esposo también, ¿verdad? Porque él ya te había dicho, mira, nos vamos a separar o algo así, y Sí. porque yo quiero volver. Y mira cómo Dios obra para que en ese mismo acto, en ese mismo llamado, los dos, uno volviendo a reconocer a Jesucristo y tú conociendo a Jesucristo. Entonces, ese testimonio, yo le veo sentido bíblico
y yo le veo también una enseñanza de que uno va aprendiendo más, porque, te repito, yo soy escéptico con eso. Yo tengo que ver muy bien el testimonio. Pero yo sé que Dios llama, Dios es soberano, Dios hace lo que Él Amén. entiende y como Él quiere. Tú sabes que yo en el transcurso del tiempo que tenemos en el programa me he dado cuenta que a Dios le gusta mucho el ministerio de la familia. Sí, claro. Cuando Dios llama a una persona, también llama a su compañero para formar un ministerio fuerte. Y encima de esa roca seguir construyendo y seguir trayendo personas Eso es cierto. a Eso la lo dice fe. la Biblia. No, y mire, yo no lo sabía. Pero ciertamente aquí en el programa he aprendido, escuchando los testimonios de todas las personas que vienen, que Dios le agrada el ministerio de la familia. Ahora, yo tengo una pregunta. Siempre he escuchado cuando las personas se convierten que el enemigo le pone muchos baches para que eche Eso para es atrás. cierto. Le boicotea lo que Dios ha logrado. ¿Te pasó eso a ti, a tu esposo, en el caminar en la fe después de ese día? Eso es real, eso tú lo has escuchado, pero eso es real verdaderamente cuando... Tú sabes que cuando tú eres una persona que te sumerges mucho en lo que es el mundo reclama lo suyo, Satanás reclama lo suyo. Es cierto. Y sí, verdaderamente sí, yo he sido una persona sumamente golpeada en este camino, verdaderamente. Yo fui pasada por el fuego, porque si Dios no me procesa para quitarme todo lo que es el mundo, porque yo era una persona que en el mundo tenía muchas agilidades. ¿Sabes? Cuando uno aprende a conocer lo que es el entorno del bajo mundo, el mundo, que Me gustó la palabra agilidades. sí, De muchas verdad que sí. agilidades, porque Yo Sí. quedé un ching en el aire. No, yo la procesé Agilidades. por un par de segundos, pero me gustó mucho esa muchas palabra. agilidades, porque tú sabes que, por ejemplo, eso es igual, por citar un ejemplo, un maestro, cuando tú empiezas a estudiar, tú no sabes lo que tiene que ver con... Habilidoso como este, que usted tenía muchas habilidades también. Bueno, puede Me ser. uno, to- me uno todavía al la grupo, tiene, todavía me tiene uno al mucha grupo de habilidad. apostasia herejía. Yo estaba Ah, pensando hacerle caray. una respuesta y usted me está atacando mucho, entonces estoy tranquilo, estoy en el cielo apasivo, o apacible, como se diga. Entonces no me ataque, Es que yo estoy quiero entender el tranquilo. lenguaje, porque como yo soy de los 90, yo le llamo ¿De habilidades. cuándo tú eres? De los 90. Qué untado tú eres, pero es verdad. No, soy de yo. los 90 yo era adolescente. Ah, no, yo soy ¿cómo se dice? Tú eres de los 90 y soy del 2000, Es ¿verdad? posible. Coño, Yo puedo hacer el Mírame favor. el favor. Yo puedo hacer el favor de creerte. Pero yo estoy haciendo la caridad de creerte a ti. Pues bien, cariño, respondiendo a tu pregunta, cuando tú no conoces algo, que ya luego tú te adentras en lo que es eso, depende de ti lo que tú vas a hacer con eso que tú tienes en tu mano, con el conocimiento que tú tengas. Yo tenía la agilidad en el mundo de hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas cosas en mi testimonio que ni mi propia familia lo sabía. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, es astuto y así mismo le cede la astucia a lo que le sigue en el juego. Yo hacía muchas cosas que ni mi propia familia se daba por enterada, que han visto mi testimonio y se han quedado con la boca abierta. Los que sí me conocen, dan fe y dice, sí, no, esa daba para eso y que para no se más. puede decir aquí. Sí, ¿Se puede? Oye, ¿qué sucede? Te voy a explicar algo. Mira, yo, aparte de todo, yo he sido muy perseguida por contar mi testimonio. Ah, ok. Porque hay gente que le molesta. Yo hablaba con este muchacho que tú cuentes de dónde Dios te sacó. Si yo me siento aquí el día de hoy a contar parte de las cosas que yo hacía fuera de lo que es el camino de Dios, es porque yo sé que hay gente que me va a ver, gente que me conoce, gente que necesita una palabra. Es el Porque restaurado. aquí buscamos nosotros, no glorificarnos nosotros ni buscar gloria propia, no es detrás de un like. Así es. Sino de que hay gente que está en la misma posición que yo estaba, que necesita saber que hay un Dios que cambia. Entonces, uno es muy perseguido, es muy golpeado. Satanás siempre prepara un escenario para avergonzarte, para que tú entiendas, wow, pero yo dejé lo que hacía bien para estar en un lugar tratando de hacer algo que no me sale bien. Pero ¿qué pasa? Dios me llamó y yo aprendí con el tiempo a confiar en Dios. A entender de que, Mira, de que si Dios me qué llamó, buena él frase me esa. respalda. Qué buena frase. Yo salí de un lugar que yo lo hacía bien en el mundo, cosa que yo era un matatán en esa área, Amén. para ir a un lugar donde uno recibe mucho vituperio, persecución, Mucha crítica. ofensa, mucha crítica. es Golpeada muchas veces por la misma gente que está llamada a restaurarte. Es la primera gente que te golpea. cierto. Sí. Pero Jesucristo dijo, el mundo los aborrecerá porque me aborreció a mí primero. Amén, claro. Y realmente ahí pasa algo. Tenemos bíblicamente que padecer. Según la Biblia tenemos que padecer, según lo que las Escrituras nos enseñan por la causa de Cristo. Sí. Y hay que entender que tú no puedes dar ni recibir lo que tú no tienes. Hay gente que te va a aborrecer por lo que la Biblia establece, porque es necesario por la causa de Cristo. Dímelo a mí. Pero hay otros que te van a aborrecer y no van a recibir tu testimonio. Porque el problema es que si tú estás en tinieblas, tú no vas a ver la luz que resplandece sobre una persona que Cristo llamó.
Y hay muchas personas que me han criticado. A mí hay cristianos que me han dicho que da vergüenza que yo diga de dónde Dios me sacó. Ok, dime qué cosa tú has dicho en tu testimonio que un cristiano, yo me sorprendo. Yo de verdad. Tú deberías yo- quitarte la sorpresa en este programa. Bueno, en realidad ya yo no me estoy sorprendiendo mucho. Sí, Porque ya. me estoy topando con cosas que este programa me ha ayudado Tú no sabías a- que existían. que yo no sabía que existían. Es verdad. ¿Qué cosa en tu testimonio que tú has contado un cristiano ha querido denigrarte? Bueno, el hecho de que yo diga que yo fui prostituta me ha traído En serio, o sea, O sea, un cristiano No, dice, sí. te denigra porque Por Dios te eso. sacó de ahí. no hay o sea, luz. Oye, ¿qué es lo que sucede? donde una gente, ustedes lo ven contando un testimonio que mató qué sé yo cuánta gente. No, que yo Y le no, y gusta ese los se testimonios. aplaude. No, y ese lo Hay que aplaude. aplaudirlo, que tú eres el Testimonios delincuente más adulterados, A la grande. gente le gusta. El testimonio real, la gente muchas veces no lo A recibe. Stephanie Santana le creen toda su habladuría. Bueno, Güey, ey, entonces, así. a ver si yo puedo procesar eso. Tú cuentas tu testimonio y tú dices de dónde Dios te sacó. Amén. Tú hablas de la del La pro- exacto. Y te atacan personas que dicen ser cristianas. Sí. Tienen tabú. Me atacan porque siempre, ¿cómo te explico? Mira, de una persona que no conoce al Señor, o sea, a mí ya no me sorprende nada y nada me afecta porque yo le entregué mis cargas al Señor. Y algo que yo le pedí a Jesús cuando yo me convertí fue que no permitiera nunca que mi corazón se contaminara. Viniese donde viniese la ofensa, el ataque, yo le siempre dije, Señor, prepárame para que mi corazón no se contamine en el sentido de yo no guardar rencor. De que aun puede ser la palabra más ofensiva que tú me digas, que esa palabra no es que me resbale porque es obvio que no me va a resbalar. Correcto. Porque aunque Te nosotros, afecta un que poco. aunque le servimos Sí. a Cristo, sabemos que somos humanos, amén. Y las ofensas duelen. Sí. Y eso es lo que muchas Sí. veces la gente no se detiene. Porque el tú escucharme aquí, dar mi testimonio, y tú criticarme, tú criticar a una persona que tú no conoces, que tú no sabes el precio que le ha pagado a Dios, por no hacer lo que hacía antes, que le hacía bien. Porque yo estoy súper bien ahora, la gloria de Dios, y me siento de una manera que una palabra no puede describir después que yo conocí al Señor. Pero cuando yo estaba fuera de Cristo también yo me sentía bien, aunque era golpeada. El mundo te ofrecía sus Claro, cosas, porque sí. yo me desenvolvía. Yo tenía cuando me tiraba un golpe de un lado, de dónde esquivar por otro. Ahora yo tengo que soportar por la causa de Cristo. Entonces hay gente que le molesta que yo diga que yo fui prostituta. Yo lo fui. Y no me da vergüenza decirlo porque Cristo me libertó. Porque yo dejé la prostitución antes de ser cristiana. O sea que ya Dios tenía un propósito en mi vida. Hay gente que le molesta, me han dicho que yo no puedo decir que yo vendía droga. ¿Por qué no si yo la vendía? Ahora bien, yo lo que no puedo es añadirle nada a lo que yo fui antes. Yo tengo que contar de dónde Dios me sacó, porque hay mujeres que se prostituyen, que necesitan una palabra, no porque me vean con una falda larga, para que, no, para que entiendan que hay algo más allá, que es Dios. Tú como cristiana que presenta tu testimonio y tú has recibido rechazo por eso, ¿tú entiendes que hay personas que dicen ser cristianas que han adulterado un testimonio, que le ponen de más para llamar la atención? Stephanie Le ponen Santana. le ponen sus Pero que tú has dicho dos veces nombre aquí. no- Ella está haciendo una saga. ¿Qué cosa? Hay es? una, ey, ¡Qué Mira, necio tú estás! atención a los productores de Narnia y El Señor de los Anillos. Ustedes pueden contratar a Stephanie Santana porque ella tiene una Pero historia. vamos a hablar entre nosotros dos, ven. Claro. Oye, ¿qué es lo que pasa, Melo? que Mira, tú lo dañas, a mira. nosotros nos gusta la vaina imaginaria y fantasiosa. Es verdad. Testimonio como el de ella, a nosotros no nos gusta que nos lo den. Pero que Entonces, tú no- hay pero tú personas no- que de manera indirecta se identifican con Pero nosotros. es que tú no ¿verdad? sabes si el de esa... Pues déjame explicarte que eso es habladoría de Stephanie Santana. Arrepiéntate de Stephanie Santana. Tienes que buscar de Dios. Siempre tiene una historia nueva. Espérate, Es un libro de sociales que usted Es que crea. tú me provocas. Y el testimonio del viaje por el túnel del tiempo al Edén, ese... Tú eso es mentira. Tú eso es mentira. Oye, el detalle. Nosotros, tú mañana pecas, ¿verdad? Y lo dicen en un púlpito. A ti te vetan y te meten Sí. 80 años de disciplina. Sí. Pero yo vengo y agarro y comienzo a pecar deliberadamente de manera oculta. Nadie se da cuenta, quizás 2 o 3, porque a No, veces nadie, los pastores... Dios se da cuenta. Dios se Sí, da pero- cuenta, ok, está bien. O a veces algunos líderes encubren pecado. La bola pasa, sigue pasando y no pasa absolutamente nada. Entonces yo entiendo que temas como el de ella se tienen que apoyar. Entonces tú entiendes que hay un grupo en la iglesia que compra las películas fantasiosas. Por Güey, supuesto que ey, sí. tú Es sabes- más divertido tú decir que viajaste a la Por estratosfera eso que fue lo tú que hablamos el decir tema que pasado. tú decís Pero vive. Eso fue lo que hablamos el tema pasado. Sí, pero por el amor Mira, de hay Cristo. personas que de manera Hay indirecta. iglesias que le están indirecta- comprando la película Escúchame, no. al iluminado. Hijo del diablo, no me hagas atacarte porque yo le bajé, porque tú dijiste en un video aquí yo oriqueando en una reunión que no te atacaron, no me hagas comenzar a atacarte. Te comienzo a atacar. Hombre, uno al otro clan que te acabaron por ahí.
Entonces, El clan de los es el, entonces, es el verdadero clan de los déjame grumiros, explicarte ese. algo. Las personas se identifican con uno de manera directa, de manera indirecta, independientemente de lo que tú seas. Si una persona me tiene en un pedestal y yo mañana le hablo de una condición de pecado por el cual yo estaba pasando y comienzo a testificarlo, esa persona probablemente va a poder salir de la situación en la cual está pasando, porque dice, mira, él es mi héroe en la fe. Y el pana tiene debilidades y la pudo vencer. Entonces, yo voy a seguir creyendo en esa persona. Entonces, nosotros cuando nos cuentan, que yo fui prostituta, yo metía droga, ya comenzamos, mira, que él metía droga cuando él tiene que estar Pero metiendo. Cristo puede cambiar. O sea, sí, yo entiendo el mensaje. Sí, pero que hay otro que dice, Oye. no, este pana está Oye, cuando viene a ver. yo me todavía está en identifico eso. más con una persona que me dé un testimonio de algo del mundo, de la vida real, que una persona que venga a contarme que estaba en el estómago de Leviatán. Volvemos. ¿Tú me otra estás vez. entendiendo? O sea, yo me identifico más El- con un el burro testimonio de antiguo. vida que tú me digas, mira, yo antes era yo antes consumía y yo dejé eso. Yo digo, eso es del mundo real, es verdad. Yo me identifico porque yo hacía eso. Un ejemplo. Pero ¿cómo tú te identificas con una No, gente? que tú tienes la posibilidad de salir igual que esa persona. Ajá. Es ¿Cómo más tú o te menos por ahí. identificas con una gente que te diga que viajó en una caja de fósforo? No entiendo. Tú no te vas a identificar con una persona que da un testimonio No, así, ¿verdad? Porque loco. ustedes no saben si Bueno, ya el cae arca- el fósforo, arca de Noé era una también gran caja de dedica a la gente fósforo. que Bueno, cae ya- fósforo. Ya dejan caer fósforo. No, otra pregunta. ¿Qué tan real para ustedes? Porque usted se convirtió. ¿Qué tan real es el mundo espiritual? ¿Usted tiene alguna experiencia espiritual? ¿Ha viajado en caja de fósforo, en escoba? ¿Ha visto perros muertos bajo la que un cama? testimonio de ella Bueno, es ya un testimonio de vida el de ellos. No, loco. pero si ella tiene alguna experiencia espiritual, porque también. No, ya hay se le ve saber. que ha tenido su experiencia espiritual. Yo conocí a Cristo, verdaderamente. Es una Cristo es experiencia la luz, espiritual, es la verdad. En el Señor no existe la fantasía en sí de lo que la gente cree. Velo ahí. Coño. Sí. Dios no es fantasía. Dios no es Dios fantasía. ejecución. No es tinta y papel. Dios es real y punto. Y las experiencias que uno tiene en el camino del Señor son reales. Y cuando tú la cuentes, aunque hayan 2 o 3 que no la crean, son reales y punto. Y al Explícale, tiempo- ¿cómo así? Más o menos, explícame que no entendí ahí. Por ejemplo, mira, oye, ¿qué pasa? Yo te estoy contando mi testimonio. Ujú. El mismo Dios te va a hacer entender si es real o no es real. Si es real o no es real, amén. Ahora, si yo vengo a añadirle a lo que ya yo viví, no fuera, sino dentro. Por ejemplo, tú me preguntaste cómo yo llegué al camino del Señor. Si yo le añado, aunque sea un punto, Dios te va a decir hasta dónde llega el testimonio y Tú hasta no se dónde das no. cuenta. Sí, porque Dios es En el real proceso, en el y Dios desarrollo, habla. sí. Si yo le añado, no, porque mi testimonio es un solo. Y donde quiera que yo voy, yo cuento lo mismo. No puedo Es decir, añadir. las personas que no son convencidas con tu testimonio, significa que Dios lo dejó a media, no le ha hablado. No, Dios tiene un propósito para todo. Y sabemos que el testimonio mío, el tuyo y el de todos nosotros, todo el mundo no lo va a aceptar. Claro, hay gente que no te acepta lo que es cierto. Que no te acepta. Incluso la misma gente que a veces te conoce, que, o sea, a mí no me ha pasado, porque gracias al Señor, cuando yo me convertí al Señor, yo le entregué verdaderamente mi vida al Señor. Y yo no he tenido inconvenientes en mi alrededor de las personas que me conocen. No tengo, como hay personas que se convierten y tienen como siempre como un problema, que siempre hay uno que lo persigue. No, gracias al Señor de mi entorno nadie me persigue. Pero todo el que te conoce va a saber si es real o no. El que te vio en un Claro, tiempo el que te vio, determinado, porque mira, claro. yo di una entrevista con el chico Sandy, que fue la primera. Y siempre hay gente que te ataca, porque es muy fácil tú criticar a una persona que tú hoy ves que Dios hizo una obra en su vida, que Dios lo cambió. Es muy bueno tú coger un teclado y criticarlo, donde tú no sabes el proceso de vida que vive esa persona. Es muy bueno tú decir, bueno, esa no es cristiana nada. Yo lo que digo es lo siguiente, si yo soy o no soy, Dios a través del tiempo lo va a decir. Porque el que no es real en este camino, con el tiempo, por más que se afane, se va a desvanecer. Wow, eso es una enseñanza para mí. Se va a desvanecer. Sí, porque tú te Sí, estás se va desvaneciendo. Yo cuando me niegan a Jesucristo, inmediatamente yo tildo que no es cristiano para mí. El que me niega a Jesucristo para mí no es cristiano. Amén. Entonces, ¿qué te digo? Cuando viene a ver, tú crees que importa lo que tú pienses. A mí me importa y al Señor que yo sirvo también. Bueno, ¿Qué es lo que ella está diciendo? El que no le importa son sus problemas de ellos. yo Pues cuento, no vamos a obligar, ¿verdad yo que cuento no? lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando me preguntan de dónde yo vengo, yo doy el testimonio. Dios se va a encargar de que reciba la palabra. El que no la quiera recibir, ya eso no corre por mi cuenta. Ya el que no la quiera recibir, me imagino que es de perdición o es que no, el Señor no le interesó que la recibiera. más o Eso menos. lo sabe el Señor, eso está en la potestad de Dios. Yo no te puedo decir quién es de salvación y quién no, porque solamente eso Dios lo sabe. Para mí yo no era de salvación, porque yo había momentos antes de conocer al Señor, cuando todavía yo andaba haciendo todas mis patrañas, como digo yo, y haciendo todo mi lío en el mundo. Exacto. Había un día que no tenía dinero. No, y en un momento. En diligencia, y pero en en un diligencia. momento, para tu esposo, tú no eras de salvación. No, porque te que dijo, mejor vamos a estaba separarnos. Él entendía Él que no, entendía, mira, que- yo voy a hacer lo que pueda. No, porque Tenemos que dejarlo. y era comprensible, porque en el nivel Y de él vida no te- que yo vivía, él entendía que Estaba una persona- Chucky, estaba a pesar Chucky. de haber conocido a Dios, porque a pesar de que nosotros conocemos al Señor, hay gente que uno la ve
Y uno dice, bueno, ¿y será verdad que fulano se puede convertir? Una Cuando yo- pregunta, yo siempre tenía una pregunta. Cuando ustedes dicen que ustedes conocieron a Dios, ¿a qué ustedes se refieren con eso? Pues yo siempre he tenido esa incertidumbre. Bueno, que si tú me preguntas que cómo es yo haber conocido al Señor, sencillo, Dios me cambió. Yo era una persona muy corrupta, muy perversa, mentirosa, engañadora, muy envuelta en lo que eran los placeres del mundo. Eso es lo que uno interpreta con Y para conocer mí es Dios, conocer ¿sabes? a Dios, que No Dios es cambió sentarse mi a tomarse vida. un vaso de jugo No con es él. ir a la iglesia, no es leer un texto bíblico, es que mi vida cambió por completo. Es que yo dejé de ser aquella persona que yo era. Ese es tu Ok, testimonio. una pregunta. El diablo me Personas, queda tranquilo. las personas que cambian. No, lo que pasa es que hay que preguntarle porque No, yo lo digo por los tajeros, parece que le vi el arete. eso Fue por el arete de a los ti tajeros. una persona no te puede hablar del Señor que de una vez tú te engrifa y te pone ¿Qué bonito. cosa esta? Tú eres del otro clan. No, Te yo dan soy, la mano. yo soy Déjalo neutro, con yo soy neutro. No, tú eres neutro, ¿verdad? No, yo lo que quiero saber, yo me encargo de más los pleitos los dos para que los dos se desarrollen. A mí no me importa de ahí para allá nada. Yo tiro la guayaba, mátense. En contra más. Sí, claro, yo soy como la gatica de María Ramos. Ok, una pregunta. Lo que pasa es que en el plano del conocer al Señor, yo siempre he tenido la incógnita, siempre me he preguntado. Y las personas que cambian y no pueden decir que ellos conocieron al Señor. O sea, hay personas que han sido desgraciadas y han sido malísimas y han sido de todo, y esas personas cambian su vida para ser personas buenas, y esas personas no se pueden autodenominar como que yo conocí al Señor, o yo me denomino como que el Señor Buena me cambió. pregunta esa. O sea, ¿cómo podemos identificar cuando una persona cambia, que sea el Señor el que lo cambie o no? Bueno, mira, es sencillo. Todo ser humano tiene un poder de raciocinio. Ujú. De que, por ejemplo, antes de yo ser cristiana, había cosas que yo lo hacía, que yo decía, no, pero yo tengo como que bajarle 2, porque me estoy pasando. Correcto. Que dentro de lo que era el mundo, hay algo que se llama educación, que es lo que a ti te inculcan. A mí me dieron buenos valores. Yo no fui criada por mis padres, porque tuve unos padres. Mi madre falleció hace muchos años. Fue una persona que yo la vi una sola vez en mi vida, porque ella tuvo muchos hijos, pero ella no nos crió a ninguno de nosotros. Y mi madre yo la vi una sola vez en mi vida. Y si mal no recuerdo, a los 2 días ella murió. Y yo la vi porque tú sabes que el corazón como que reacciona, pero yo no sabía que era ella, y al verla yo dije, pero esta como que se pareció a mí. Y yo dije, esa es mi madre. Ella sí sabía que yo era su hija, pero ella nunca se detuvo ni siquiera a saludarme. Yo iba en una calle, ella dobló, yo seguí. Pero el corazón me dijo, esa es tu madre. Pero fuera de eso, yo fui abandonada por mis padres, y yo tuve un tío que fue el que me crió. Me dio valores, me dio educación, hasta donde yo quise tomarla, porque llega un momento de que ya tú dices, bueno, yo cogí un poquito de tamaño, ya yo Hago lo creo que que me quiero. gobierno, amén. Sí. Y aún dentro de las cosas malas que yo hacía, esa educación, el poder de raciocinio que tiene el ser humano, te dice a ti, mira, detente un poco. Claro. O por lo menos, si tú vas a hacer tal cosa, hazla callado, que nadie lo sepa. O si hiciste algo, mira, hice Sí. esto malo. O cuídate de fulano de tal que no Que vea. no necesariamente tiene que ser que te predicaron a Cristo, sino que tú tienes una conciencia moral. Amén, claro. Que tú dices, voy a dejar de beber. Tú sabes que Sí, otro, sí, otro- sí. tú sabes que Tomando otro en cristiano cuenta para diría responder la que eso fue el pregunta, Espíritu Santo. Otro para cristiano diría eso. Para retomar la pregunta de No, énfasis. ella, en mira, su testimonio Ella- para ella fue Cristo, pero para el que, para el Antes que de, dejó la- no. Antes de ella dice Oye. que ella tiene su raciocinio. Claro. que ella sí porque le quiero decía- ver que ella fue de doble. Pero tú estabas aquí ya, ¿y qué es lo que le pasa a Velo? Velo quiere... ¿Tú quieres que yo esté contento? Yo vine a pelear, Después fue del video que yo vi. Para responder la pregunta de énfasis, independientemente del cambio que haga el individuo, fuera del cristianismo o fuera de Dios, es una persona que va a cambiar para la sociedad, pero eso no le garantiza su salvación. No, Una pero no persona está que se diciendo puede eso. No, no. perder, ¿tú me entiendes? Ey, Entonces, Estamos por claros. más, oye, por más que tú... Debe de virarte la gorra más a menudo. Jay, No. Debe de virarte la gorra más a menudo. Deja No que le esa gorra enderece, así, déjala por así. favor. No, porque hay cambios Déjala así, que ¿oíste? tú le vas a favorecer a la sociedad, pero en el mundo espiritual Amén, no hay te favorecen problemas. a ti. Hay problemas porque es muy bonito el cambio Mira. de que aquí la sociedad... Yo te di un sillazo a ti. Mira, te voy a decir como le dijeron a Pablo. Le dijeron, oye, por poco me convences. Poco me persuades. Por poco me persuades. Mano. Confírmale si no es así. Para terminar de responder la pregunta de mi querido énfasis, el hombre de las 1000 virtudes. Y los Exactamente. 200,000 demonios. Bueno, no, eso no lo puedo decir. No, mentira. De lo que hemos visto y de eso hablamos, él dice que ese hombre de las 1000 virtudes. No, Bueno, Dios respondiendo a tu lo va- pregunta, Dios lo va a traer terminando, full. Dios tiene muchas maneras de moverse en la vida de cada quien. Yo soy En más cada- cristiano que tú, Velo. En cada Oíste. escenario. Es mentira, relando. En cada escenario y en cada persona Dios tiene cómo moverse. Hay gente así como tú dices que un día ellos dicen voy a dejar de hacer tal cosa, como la gente que consume droga dice un día voy a dejar de ¿Cómo nosotros identificamos cómo Dios se está moviendo? Cuando Dios se está moviendo. Cuando Dios se mueve en la vida de una persona, sencillo, tiene que ser una nueva criatura. Si Dios, cuando Dios tiene un encuentro con una persona,
Si Dios llegó a tu vida, el Dios que nosotros conocemos, No te preocupes, yo ese lenguaje yo lo entiendo. el Dios que nosotros conocemos, No, lo que pasa es que usted, tú sabes que usted lo que está en el espíritu, nada más entiende. La cosa del espíritu nada más le entiende la gente en el espíritu. Tú sabes. Yo lo que estoy preguntando es para que las personas sepan cómo Dios se mueve. Ya yo sé que tú, eso es lo que ella está diciendo, tú lo pasaste porque ya tú identificas cuando Dios se está moviendo. Ojo. Cuidado si tú estás tomando el nombre de Dios en vano y si lo que se está moviendo es otra cosa y tú lo estás confundiendo con Dios. Porque eso sí es blasfemia. Por si tú no lo sabías. A veces me muevo yo solo. Sí, con exactamente. ira, que no es Dios. Seguimos aquí. Entonces, síguenos, bueno, para que la como gente uno sepa. identifica, tiene que haber un cambio obligatoriamente. Y cuando el cambio la persona asocia a que no específicamente fue Dios. Ejemplo, yo he generado cambios que yo no puedo adjudicárselo a Dios. Que yo no tengo forma de decir que fue a Dios, pero los cambios han sido muy positivos. Y el que me conoce, tú que hablaste a la persona de tu alrededor, pudiese hasta asociarlo a que son cambios cristocéntricos. Pero yo no puedo, yo que soy la persona del cambio, no puedo asumírselo a que fue Dios, porque yo entendería que si se lo asumo a que fue Dios, quizás yo le estuviese faltando el respeto a Dios, porque yo no lo vi, ni vi que Dios intercedió, pero sí hubo un cambio. ¿Cómo pudiesen interpretar a la persona en una posición como la mía? Que en el caso tuyo tú dices, bueno, Dios fue el que se movió y Dios fue el que hizo. ¿Cómo nosotros lo identificamos? ¿Cómo determinamos cuándo Dios se mueve y cuándo no? Bueno, lo primero es que cuando Dios se mueve, Dios da una confirmación de que es Él que se está moviendo. Sí, ¿Cómo sería la confirmación? Oye, ¿qué sucede? Mira, cuando Dios entra a la vida de un ser humano, Dios establece su marca espiritual. Algo que nadie puede cuestionar. Ok. Independientemente de todo, mira, tú eres una persona, no sé tu condición ahora mismo si tú eres cristiano. Yo soy cristiano de lo que cantan Bueno, perdidos. en el sentido Yo soy cristiano de lo que se va para el infierno posiblemente. Bueno, ya esa parte yo no puedo cuestionarla. Exacto. Yo te digo que no sé cuál es tu condición porque realmente yo no soy de darle mucho seguimiento a nadie. Exacto. No me gusta darle seguimiento, por ejemplo, darte seguimiento a ti, a tu vida, porque yo entiendo que ya cuando tú te dedicas a darle seguimiento a la vida espiritual, a la vida de una persona, ya eso prácticamente es una persecución. Y yo soy la persona que prefiero ver, pero no enfocarme mucho en las cosas. Porque de tanto tú enfocarte mucho en algo, entonces tú empiezas a traer deducciones y a sacar conclusiones que muchas veces no le agradan a Dios. Para mí, el tú darte cuenta cuando Dios se mueve en la vida de una persona es sencillo. Hay un cambio, hay una templanza y hay una diferencia que Dios marca en la vida de la persona. Ninguna persona que se topa con Dios, que tiene un encuentro con Dios, puede volver a ser igual. Ok, en el caso mío, yo no puedo decir que yo me topé con Dios y yo no he vuelto a ser igual. O sea, ¿cómo se definiría el cambio mío? Porque yo no puedo decir que yo me topé con Dios, porque si yo dijese que yo me topé con Dios, yo entiendo que yo estuviese tomando el nombre de Dios. Fue voluntario. Exacto, pero en el caso mío hay personas que han hecho cambios parecidos. Entonces, ella habla del encuentro con Dios, que ese tipo de cambios que no tienen retorno tienen que ver con Dios. Eso es lo que tú estás diciendo de hace rato. Entonces, las personas que como yo, o como el ateo, que también tuvo sus... No fue Dios. Sí. No, ¿por qué no fue Dios? Porque, Es que no hay que buscarle 27 patas. No. ¿Quién fue que te cambió? A mí me cambió Gareth Crea. Ok, felicito a Gareth Crea. Y a ti, Dios, felicitemos a Dios. No. Espérate. No. Güey, tú eres el invitado para yo saber. Pues si tú eres el invitado, entonces yo la ignoro a ella y yo comencé a entrevistarte a ti. Para yo hacerte un par de preguntas del éxodo, que por eso te arrollaste con la vaina. Y del arca y un par de vainas. Tú no tienes. Tú no tienes. Tú te le salvaste a Rubén y el pastor vaina. Mira, como te decía. Te salvaron ellos. Te salvaste tú. Salvaste tú. No me adelantes, Mira. Le damos. No metas una cosa con otra. En este team no. Sí, se lo llevan. Este tino a Veló. Espérate. Tú sabes que Veló cuando se cuadra habla mucho disparate. El Pero tema mira. de Veló, el tema es que quién te cambió a ti, o Gareth Crea. No. No te cambió. El tema es la invitada. La invitada. Yo le estoy haciendo preguntas a la invitada. Vaca, ustedes interrumpieron la pregunta de Veló. Que yo lo veo. Entonces, Veo los cortes. Es más, se han portado bien, yo estoy extrañada. Una aportación espiritual. Tú hablaste de un sello espiritual. Veló que te va a secundar en eso. Porque Veló él te está secundando. Tú dijiste que el Señor, exactamente, tú no estás sola. Tú dijiste que el Señor deja un sello espiritual que va de la mano de la confirmación de la palabra, de la confirmación de la palabra. Cuando tú dices, hubo un cambio, el Señor deja un sello espiritual. ¿Cómo el ser humano puede interpretar cuando Dios ha estado ahí? Que fue Dios que dejó ese sello. ¿Cómo identificamos si estamos sellados o no estamos sellados de manera espiritual? Bueno, mira, el primer punto es que Dios te sella. Okay. Pero eso no es que ya yo te sellé como que es una estampa para un animal y punto. Ok, ¿cómo es? Eso se cultiva a través del tiempo. El sello. Tienes que permanecer en lo que Dios dijo de ti. Tú vas a experimentar un cambio espiritual, también físico,
pero no tanto lo físico, eso es lo que te va a identificar de que tú te topaste con Dios. Es que tú vas a permanecer en ciertas líneas, en ciertos lineamientos que Dios plantea o planta en tu vida. Que Dios plante. Que tú vas a seguir, o sea, que Dios introduce en tu vida, que tú vas a seguir caminando por esa misma parte. Yo no sé si tú te topaste con Dios o en la dimensión que tú te topaste con el Señor, porque todo depende, porque Dios trabaja con las personas según a Él le parece bien. Dios hay personas que va tratando con ella poco a poco, otras que va tratando inmediatamente. Por ejemplo, cuando yo hice la confesión de fe, al otro día, cuando yo me despierto, me dormí, recuerdo la madrugada, porque fue como a la 1 de la mañana que yo hice la confesión de fe, la 1 y pico. Al otro día, cuando yo despierto, que me toca ir a trabajar para mi banca, que yo despierto, inmediatamente yo sentí, no te voy a decir que Dios me dijo con su voz audible, deshazte de toda la ropa que tú tienes, pero sí yo sentí salir de toda esa ropa, yo salí de toda esa ropa, todo lo que yo tenía. ¿Por qué de la ropa? Eso Todo, sí me llamó todo, la no atención. te lo puedo explicar, yo solamente obedecía a lo que Dios, Era- a lo que Dios puso en mi corazón. Ok, pero ¿cómo tú veías esa ropa? O sea, como tú sentiste eso, tú viste como que era inadecuado. O sea, ¿qué tú discerniste? ¿Qué tú razonaste? No, yo solamente seguí lo que Dios puso en mi corazón. No te voy a decir de que yo dije, ay, no, porque esta franela no me la puedo poner porque yo en ese momento no tenía otra alternativa porque no tenía más ropa. Fue a la otra de convertirme, pero yo cogí toda mi ropa y me deshice de ella. Yo no cuestioné a Dios. Ni tampoco te voy a decir, ay, no, porque yo la vi inmunda, porque yo no me la podía poner, porque yo en ese momento no tenía el conocimiento de que esa no era la ropa que yo Ella llevaba. entendió que después que se convirtió ya no iba a usar Punto. eso. Entonces yo lo... Hay dos Eso- cosas, eso sí do- me- do- me- do- me dos cosas, a interesó. diferencia del fanático veloz, como Ah, bueno, nosotros estamos pero haciendo esto es comunicación, veloz. lo que Dios dijo de ti, No, dos cosas tú dijiste. comunicación no. Yo recibí tú un dijiste- meme, yo recibí un memo de WhatsApp donde dice, ya pueden hablar abiertamente, decir sus doctrinas, lo que Sí, sí, piensan. no, pero aquí... Si eso cambió de- espera, no, de menos de espérate, no, pero hay un, capitán, hay un invitado, No importa, no importa. hay un invitado, pero ok, No importa, lo que Dios... nosotros estamos conversando. Lo que Dios Está. dijo de ti, ¿cómo nosotros determinamos lo que Dios dijo de nosotros? Que ya veo que lo han dicho muchos predicadores en estos tiempos. Bueno, mira, lo que Dios dijo de mí, en el momento en que me llama, Dios en ese momento no me dijo, mira, yo te estoy llamando para que tú te conviertas, para que vaya al cielo. Yo no sabía nada de eso. Yo solamente, como dije anteriormente, escuché esa voz que me llamó y yo accedí. Ahora, en el camino, Dios me ha hecho entender que me llamó para salvación. Al otro día, cuando yo me vi así, que me llegó ese pensamiento, no le voy a decir que yo conocí a Dios, porque al otro día de haber confesado a Dios, no le voy a decir, no, ya yo conocí a Dios y la voz de Dios no la escuché. No te puedo decir que conocí a Dios a plenitud, pero sí obedecí a lo que Él puso en mi corazón. Yo me deshice de ella, mucha gente me dijo, no te deshagas de tu ropa, porque cuando viene a ver tú vuelves para atrás y después tú no vas a tener que ponerte. Yo me quedé sin nada, yo no tenía ropa con que ir a la iglesia. Compré tres faldas largas, que esas fueron las que Dios puso en mi corazón para que yo comprara. La cogí fiada porque no tenía dinero. Y con esas 3 faldas me mantuve. Eso, Ok. eso es lo que me llamó un poquito la atención ahora de tu testimonio. Lo de coger fiado, que la Biblia lo prohíbe eso, por cierto. claro. La Biblia va en contra de Qué cosa tomar prestado esta. y vaina. Y por Sí, cierto, pero eso te suerte llama la Suerte que no atención. dijo Veló que coge fiado. Dios la mandó a coger fiado. No, 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 me no, mandó a No, coger eso es lo que me fiado. sorprende. Yo no dije que Dios me mandó a coger fiado. Yo dije al principio que los testimonios, que yo soy escéptico Ajá. con eso de la voz de Dios, Ajá. yo lo dije al Él principio. dijo que, sí, él dijo que no Sí, creía es en Que verdad. eso, yo, no creía. yo estoy aprendiendo en ese proceso. Güey, pero güey, no vamos a dejar pero que, no te rías, no vamos a dejar que hombre. tome tanta velo aquí ¿Qué ya. cosa? Tenemos un escudo. No, porque yo quiero escuchar. Vive, Porque Todos yo- somos Team Veloz. Yo desde Tenemos hace, escudo yo aquí. quiero escuchar desde hace rato. No, si tú supieras que yo no estoy enfocado en Velo. Yo porque, No, por suerte, mira. yo porque, yo ¡Adiós a la gloria! yo lo que quiero saber es cómo, porque yo conozco la postura tuya, la de Bianchi y la de Jay. Conozco también la postura No, de Velo. pero yo soy Y ella flexible. dijo desde hace rato Yo soy que Dios le puso en su corazón que se quitara la ropa, que dejara la ropa, etcétera, etcétera. No, ahí es que voy. a ese Entonces, punto voy. Dios le puso eso en su corazón, pero de paso, parece que... Desde que está tú provocando. llegaste, te voy a Este ser está honesta. provocando. Te No, voy a no, ser no, no. honesta. Cuando tú llegaste, yo empecé a orar por dentro. Es verdad. No, ¿Qué pregunta? mira, Tú no tienes idea. Cuando a él le baja el conejo del razonamiento, me preocupa, yo me preocupo. Pero yo estoy Sí, preocupada Dios- aquí. Oye. Yo recuerdo dónde que vamos a El poner. Dios que todo lo sabe, le dice a ella que cambie la ropa. No, pero no te vayas a Pero ella, lo primero es, hay que saber primero, hay que saber primero, No, si ella está 100% segura. No puede cuestionar. No, aquí todo el mundo puede cuestionar. Hay que saber primero si fue Dios que le habló. Hay que preguntarle cómo ella identifica que fue Dios que le habló. Es lo Pero yo primero. confío. Lo segundo, no. Yo Yo confío. confío en todo. Yo confío en No, todo. yo sé que sí. Yo confío en Cuando todo. a ti te coge con confianza. No, con yo confío en todo. Lo único que yo respeto es la divinidad. Después,
todo el mundazo, lo que quiera. Por eso, a mí me interesa saber cómo un cristiano puede poner tanto la confianza en un asunto que le llega a la mente Ahí voy. o le llega al corazón, porque la Biblia contradice eso también. La Biblia habla de que engañoso es el corazón, por cierto. Sí, eso es un punto. Entonces, que es lo que yo quiero discernir. aparte de eso, la Biblia también habla del asunto de las deudas. ¿Cómo puede ser que el Dios que todo lo sabe te dice a ti? Yo estoy en pecado por deuda. La Biblia no, que termine. tú no puedes tener deuda. Según la Biblia, tú no puedes tener deuda. Tú no puedes tener deuda. La Biblia habla Es de verdad. Sí, no, tú no puedes tener Sí, pero ya deuda. una persona reincidente, Claro, gente no, liosa. No, reincidente no. El Señor te puso a coger fiado. No. Él Permiso. sabía que te iba a coger tres por la fiera. Hago la eso se puede, salvedad. eso se puede. Permiso, En el- antes de todo, sí, hago la eso salvedad. creyente, señor. Yo no te dije que Dios me dijo a mí coge fiado. Yo trabajaba en una banca y cobraba 15 y 30. El Señor sabía que te iba a Al coger otro- fiado. Te no, dijo que al te desprenda otro de día. todo y te mandó a No, coger no, fiado. Dios no me, no porque caigan no en se eso, puede no caigan en tergiversar eso. las cosas y no Ok, es ¿cómo es? propio Explica. que yo hablé algo claro aquí, tú lo saques fuera de contexto. Ok, ¿cómo es? Yo hablé claro y dije, Dios puso en mi corazón deshacerme de esa ropa. Yo no dije, Dios me dijo coge fiado. Y te Ahora dijiste- bien, Ok. lugares y circunstancias. Ok. Yo no tengo ropa, yo obedezco a lo que Dios me dice. Yo no tengo ropa. Yo tengo un trabajo porque no fue que yo dije voy a hacer una deuda para no pagarla nunca. No, tú no me Yo te entendiste. estoy Tú no me hablando- entendiste. Sí, yo entendí, permiso. Vamos a la Biblia. Déjame explicarte. Yo hice una deuda de 400 pesos para yo pagarla con mi Sí, sueldo. no, mira. O sea, no vamos fue a la Biblia. Lo único que yo quiero saber son dos cosas, porque yo le entendí a ella. O sea, yo no estoy diciendo que Dios te mandó a coger fiado directamente. Eso es un sarcasmo. Yo lo que estoy diciendo es, Dios sabía que tú ibas a coger fiado. Dios te está mandando a ti que te desprendas de la ropa, pero dentro de su omnisciencia y su omnisapiencia, Él sabía que tú ibas a coger fiado. Es decir, indirectamente te está mandando a pecar porque te está mandando a coger fiado. No, es que eso no es. Eso es lo primero, eso es lo primero. Énfasis en eso. Dios a él no manda de que a sus hijos a mendigar pan. Eso es bíblico. Vamos a ponernos claros con Estos esto. pastores liberales. Pero no, pastores liberales no. Es Juan Carlos Harrigan que mete mentira. Dios mío. Mira. Entonces, Ponte serio, es que está de moda la corriente. Ponte serio. Mira, Ponte y lo principal de todo es cómo nosotros podemos confiar ciegamente en algo que nos dice o nos llega a la mente, Esa nos- es la el pregunta corazón. del conejo Porque el corazón. asunto Es así. el asunto de la falda y todo eso, yo realmente lo uso es por joder, porque tú parece que No. porque tú te quedaste, pero yo lo que estoy jodiendo. y lo Por el tema de la sabemos, falda, tomando en lo cuenta que el sabemos. No, Señor el ambiente del programa. Tomando en cuenta que el Señor no Sí, te no, puede mandar sabemos, tampoco de que sabemos. desprenderte de tu ropa, de que para después coger fiado. Eso no creo. Pero independientemente de cómo nosotros podemos seguir a ciegas lo que nos llega al corazón o lo que nos llega a la mente, si nosotros no tenemos la capacidad como humanos de determinar cuándo es Dios o cuándo no es Dios. ¿O tú tienes esa capacidad? Bueno, te digo algo, cariño. Cuando Dios habla, Dios se identifica. ¿Tú conoces a Dios? No, yo no lo conozco a Dios. Bueno, pues Yo entonces, quisiera. si tú- Por eso habla así. Bueno, yo no me voy a apropiar de sus palabras y a seguir la corriente porque yo sé que él, aunque está echando, él conoce a Dios. No, yo no lo conozco a Dios, yo no digo mentiras. Dice la Bueno. palabra, no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Independientemente de tu personaje, voy a responder la pregunta. No, porque no, yo es sé sin el que- personaje, de verdad, yo no lo entiendo que tú eres conozco. un personaje a carta cabal en todo el No, sentido no, de la pero yo palabra. soy un personaje, pero yo soy respetuoso con la divinidad. Sí, se nota. Ya la entrevista. Bueno, se va a ir yo por sí, otro yo lado. seguí y sigo lo que Dios determina en mi vida porque Dios es único y aparte de Dios no creo que haya otro ser que te quiera guiar a ti a ser una buena persona, que te quiera guiar No, a la ahí salvación. voy. Sí, la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz. Se viste, pero no lo es. Sí, ok. Sí, Si el- no, pero- escúchame, si el diablo... Satanás no va a querer que yo me salve. Mira, la voy a tener que hacer exégesis hoy. No, Si el diablo se viste de ángel de luz, el diablo te puede... Ok, te lo voy a poner más fácil. Si el diablo Y las tienta, tentaciones el que diablo le ha tienta. hecho el diablo a personas para guiarlo por un camino que al final es camino de muerte. ¿Tentaciones se llaman? Ok, Tú acabas de por lo tanto, no puede ser que el diablo disfrazado de ángel de luz agarre y titerete con algún cristiano o algo para que el cristiano quiera una cosa y al final sea otra cosa. Bueno, conmigo no lo fue porque al sol de hoy he seguido lo que Dios dijo y no me ha pasado. Di- Sí puede ser que con otro y sí ha pasado con otra persona, pero conmigo no, y no puedo hablar de lo que no yo conozco. Y dijiste lo que Dios determinó Lo de que- ti. déjala ¿Qué así, fue lo fue que Dios Dios, fue determinó de Dios. ti? Bueno, Dios para mí determinó salvación. Para mí determinó yo estar aquí Ya me voy a dando quedar callado. testimonio. Eso es lo que determina. Ya. Eso es lo que dice la Biblia. Es que tú Dios estás determina. flojo, JR. ¿Qué es lo que te No, pasa? no, JR, yo no debería estar aquí. No, deja que No, terminemos. No. Ok, mira. Vamos a la Biblia. Amén. En ninguna parte de la Biblia prohíbe que nosotros tomemos prestado. Yo dejo De hecho, a Dragon eso- Sol eso es tranquilo. eso es parte de la ley. Lo que sí dice es que cuando tomemos prestado tenemos que cumplir. Amén. Eso sí dice la Biblia. Los judíos. Ya yo dije que eso yo lo dije por Los joder. judíos. No, yo sé. No le haga mucho caso a él. Que, déjame a mí que yo Ay, me énfasis. ponga guapo con él. Que él y yo no No entendemos. entiende, ustedes entienden su relajo. Entonces, mira, pero aquí es el punto de quiebre mío, el mío, ¿verdad? Y te lo digo en el amor en Cristo y yo sé que tú eres cristiano, o sea, yo siento eso.
pero también el corazón es engañoso. Más Amén, que todas sí, las yo cosas, entiendo. dice la Biblia. Lo que me llamó un poquito la atención es que tú tenías tu ropa, tu vestuario, Tu vestidura. exacto, que Dios en ningún momento la Biblia indica que eso sea una falta a Dios. Porque no creo que todo, por eso te pregunté, no creo que todo el vestuario que tú tuvieses ahí fuese un vestuario como Indecoroso. que quizá uno se lo puede imaginar que tú andabas a Sí, tipo literalmente. toquicha, No tanto así, pero era ropa. Respeta esa profetisa. ah, Respeta la distinguida toquilla. No, yo por poner un ejemplo, porque- No, realmente porque- eran ropa normal, franela, yo jean, puedo poner un licras y ejemplo. vestido corto. Pero ella entendió que como iba a ser no nueva, era mi Ahí vestimenta. voy, nueva ahí voy, criatura. espérate. Pero vean, que usted quiere dar más la barquilla Sí, por usted porque solo. es Aquí que- habíamos tres Ella panelitas está en más. silencio, Sí, porque el- el que no habla, yo, no la dejan hablar. yo entiendo la pregunta de Velo. Es que nosotros no somos los gallos locos. Ah, ahora No, sí, de no me he otro portado programa. mal. Y si tú no estás hablando y yo No, sí. No, están que yo quiero portando hablar, lo que pasa es que maravilla. tú quieres la barquilla para ti solo. La barquilla hay que Mira. esperar a que Déjalo uno que se la concluya coma. para ver Claro, su oye, punto, una para ver. es que la barquilla hay que esperar a que uno se la Concluye, coma y claro. después escuchamos toda la vacuencia tuya. Entonces, oye. Dios, ten Ok, misericordia. No, espérate. Dígame, Entonces, caballero. eso es lo que me sorprende. ¿Por qué tú interpretas en ese sentir que fue Dios que te dijo, quema tu ropa, cuando la Biblia... No me mandó a quemarla, yo la regalé. O regalarla, pero ¿por qué tú entiendes que fue Dios cuando eso ni siquiera la Biblia lo avala? O sea, tú estás diciendo cosas. Lo primero que tú dijiste, ese llamado, sí la Biblia lo avala, pero ese otro, mira, yo siento que Dios me dijo quema la ropa, porque hay ropa. Entonces, eso te pone en una situación de aprieto, incluso para tú ir a la iglesia, que tú tienes que salir a pedir, donde ya Dios probablemente te suplió, y Dios ve el corazón y ve el espíritu del hombre y no ve lo que está en tu interior. Bueno, Perdón, no ve lo que está en tu exterior. amén. Entonces, ¿por qué tú interpretas que fue Dios? Bueno, te voy a decir algo, cariño. Hay muchas cosas que tú las escuchas y tú no la entiendes, pero la persona con la que sucede sí la entiende. De donde yo vengo, o sea, yo, dándote yo testimonio de mí misma, que no, Ok. yo diciéndote, yo hoy entiendo, en ese momento yo no entendí, yo solamente hice lo que yo tenía en mi corazón. Hoy yo entiendo que Dios lo hizo para cuidarme. Porque yo era una persona que, o sea, yo estoy, bueno, tú me ves mi físico más o menos, de una persona de un físico muy, no soy la única que tengo el cuerpo fuerte, robusto, como acaba de decir Énfasis. Sí. Pero es que Dios conoce la condición de cada quien. Entonces hay cosas que Dios las hace en nuestra vida y tú no la entiendes. Yo, mucho menos yo la entendí en el momento. Pero Dios sabía de que me estaba cuidando. Si Dios no hace ciertas cosas que ha hecho en mi vida, tal vez yo sí estaría en el camino, pero yo estuviera, cuando viene a ver, torciéndome. O cuando viene a ver, yo estuviese jugando con el evangelio. Hay cosas que tú la vas a ver, que tú no le vas a encontrar una lógica tú. Entiendo el argumento. Ahí sí. sí. Pero Dios Ahí- sí. ahí no hay forma de No, no contradecir. hay Yo forma de sí contradecir. entiendo, ¿sabes por qué? Entendí el Es argumento, como yo sí. digo, tal vez tú no entiendes porque tú, a pesar de que tenemos rato que hablando, tú no has escuchado ni la mitad de lo que yo era. Pero No, no, tampoco sí, que yo te la cuente, No, la vas a no. conocer. Sí, Es porque cuando son Cosas experiencias personales cuando que son Dios sabe. experiencias Sí, sí, personales ya, cuando tiene que ver, echa para atrás, Jay. Cuando son experiencias personales que ya son asuntos que suceden que conectan directamente ¿Tiene que poner la con barquilla ahora? cambios tuyos, cosas tuyas que tú entiendes, ya ahí el caso es otro. Claro que ahí sí. yo no me meto porque eso es cuando una gente viene y me dice a mí que tuvo una experiencia con lo que sea que sea. Yo Si entendí es el algo argumento. personal, yo lo entiendo. Y ahí Sí. yo no me meto porque nadie puede agarrar y decir... Si A tú ti no dices, te pasó eso, porque tú no estabas dentro. Sí, sí, yo Nadie no puedo. puede Nadie, decir eso. ahora, Es si tú como es sentiste. como tu experiencia que nadie Sí, puede yo he tenido cuestionarla si tú la experiencias que viviste. son incuestionables. Que son, ni tú mismo lo puedes explicar bien. Exactamente, sí, a mí me pasa eso. Así que ahí no yo puedo decir yo nada. desde el principio yo te estoy escuchando a ti, cariño, y a él también. Y yo indirectamente Ay, me gusta cuando estoy me dice entendiendo el cariño. punto. Es una gusta. manera de yo Velo tratar se a la siente persona. peluche. No, yo sé, pero Sí, me entiendo ese punto de énfasis, No. porque hoy se ve mucho de que la gente se convierte y lo primero que hacen es buscar la ropa larga porque eso es lo que lleva el evangelio. En mi caso no fue así. Yo no te voy a decir a ti que yo me deshice toda mi ropa porque esta es la vestimenta que yo llevo con el botón hasta aquí, la Sí, falda yo hasta abajo. entiendo. No, No, en el fue caso, por en el eso. Eso caso, fue una en el experiencia caso mío no es personal. por Dios eso. En el tuvo caso eso mío conmigo. es porque el cristiano tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y con lo que hace. Porque están utilizando el nombre de Dios en vano. Sí. Y yo creo que cuando la Biblia cita y habla de los condenados y habla de que en tu nombre echamos fuera demonios y toda esa pendejada, se refiere a los cristianos, no se refiere ni a los No. impíos, ni se refiere a... Y no específicamente a los bautistas, ni a los testigos de Jehová, ni qué sé yo quién. No, yo creo que ahí yo te puedo específicamente... dar par de nombres, pero ahí mejor lo específicamente reservo. se refiere a los cristianos, todo cristiano o pseudo cristiano que entienda que opera en cualquier don o que Esa lo es la escuche. palabra, Puede esa es la ser
pentecostal, puede ser lo de pare de sufrir, De lo puede que ser sea. todo aquel que entienda que opera en un don carismático, católico carismático también. Es decir, Lo que no, venden, no, no. Lo que venden agüita bendita. Todo 10 dólares. aquel que opere en dones y pendejadas. ¿Por qué? El decir Dios me dijo, ¿Por qué le dicen Hay eso es un problema. tema peligroso. Hay que tener Y el cuidado decir con el eso. Señor puso en mi corazón y yo cambié, eso es un tema peligroso. Entonces, esa es una de las cosas que yo siempre cuestiono. ¿Cómo tú identificas que sí fue Dios que te habló? Por cómo tú no lo pones en duda, cómo tú haces lo que una voz te dijo, porque hubo un pastor en estos días que mató a su hijo con esa chercha de esa que el voz. Señor le dijo que lo sacrificara. No, es y decir, uno dijo que era el Abraham no es de 15º nada día. porque Abraham no tuvo valor. Ese pastor sí tuvo valor y mató al hijo de él. Y no solo el pastor, en estos días hubo un pastor que armó una masacre también, hizo un par de pendejadas. O sea, están pasando vainas con gente, con la Hermana. chercha, de que Dios le está hablando. Sí, así es. Que uno no puede decir de que no, porque a mí es lo que me mandó fue a regalar la ropa. No, pero aquello, lo que lo mandó a hacer el- aquello el que está mató a su está mamá dentro y a del su- plano y a su bíblico. Sí, hermano. también pasó ese también. Sí. Está dentro de los planos Que bíblicos fue porque el Dios que Señor le dio. mandó a masacrar a gente. Sin Es decir, embargo- hay que tener cuidado Sin con embargo, Sí, yo- mucho yo- cuidado, yo que claro. había dicho que soy. Ay, perdóname, que me iba como otra barquilla. No, dale. No, dale, Jay. Ah, déjalo que hable porque quería hablar. Referente a la vestimenta, cuando el Señor le dice a la sierva aquí que quizás no quería de la manera que ella vistiera, ella se adelantó y cogió el fiado. No era que quizá el Señor Coño, quería. pero- No, no, Y para- eso era lo que tú querías no, decir. no, yo voy a desarrollar. Tú querías la barquilla para hijo eso. del diablo, déjame Déjelo que hablar. hable, déjelo que hable. Entonces, probablemente Dios quería hacer un cambio interno en ella. Quizá ella, por la desesperación y la emoción, Sí, tal vez. cogió el fiado. ¿Tú me Es entiendes? probable. Pero no era que Dios en el momento quería que ella cogiera No, fiado claro o que que se no. liara. Porque Dios obra afuera de tiempo y en el tiempo completo. El Señor no lo Que vio viene siendo mal lo mismo, eso, pero no lo que vio mal, es. porque al final ella quería hacer un cambio también externo. Es No por lo veo eso mal, que yo no veo quiero por que él eso. coma barquilla. ¿ok? No, no es que come barquilla, ¿verdad? Lo que pasa es que ustedes no pueden estar cuestionando cómo Dios opera en la vida de las Nadie personas está porque las cuestionando. No, son preguntas las propias que surgen. experiencias, a través las de lo que experiencias se personales y escucha. también Yo tengo el iluminado. referente al asunto de la ropa. Yo entiendo de que Dios no se mete con que tú te las uses largo o las uses corta. Dios trabaja con las intenciones del Amén. corazón de las personas. Esta camisa probablemente Dios no la vea como que algo malo para mí, pero probablemente yo la estoy idolatrando mucho, que no, que se me ve el pechito, o como, aunque me quede ancha, mira, me queda bacana y como que Pero me ¿cuál desenfoco pecho? de la cosa de Dios por enfocarme en esta camisa y en ese sentido se podría Aleluya. convertir hasta en una piedra de tropiezo para mi propia salvación, porque estoy idolatrando mi cabello o mi barba o como yo me veo y estoy tratando de llegar a un plano donde le presto más atención a esto que a mi vida espiritual. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, quizás Dios le dijo a ella, viste largo, porque quizás a ella le gustaba andar pegadita. Y Ella era muy tiene terrible, era muy quizás terrible ella. tiene muchos atributos Y muy con terrible. una ropa ceñida y va a poner a pecar a los hermanitos en la fe. Es un buen argumento también. En la fe también podía hacerle piedra de tropiezo dentro del evangelio a alguien y también es posible que podía seguir entrelazada con el mundo. Porque Dios sabe lo que hace, Tiene señor. sentido. Lenzi, me No, gustaría. y tú no puedes entrar tampoco al mundo espiritual con esa ropa que tú tenías también, me imagino. No, porque es vestidura blanca. Aleluya. No, porque ahí es con armadura. No, acuérdate, Dime, cariño, tu Tú pregunta. no vas a entrar al mundo espiritual así. A mí me tampoco. gustaría que tú le dijeras a las personas que entienden que es difícil salir de ciertos estilos de vida, por no llamarlo de otra forma, que es posible, que ciertamente Dios genera un cambio real y que es posible tú salir de cualquier tipo de... Tipio, tranquila. Tranquila, que Suerte que no usaste otras sílabas. Otra sílaba. Yo me iba Ay, Dios No, porque yo le tengo Padre miedo a celestial. todo. Yo le tengo miedo a todito. Sí, Porque me equivoqué. hubiese sido otro Tú cuento. eres sana, tú Bueno, eres sana. ahora me acaba de tirar una persona que dijo que tiene una palabra contundente y viene. Que puede ¿Quién? salir de cualquier palabra tipo profética, de no me lo atadura puede en el decir por ahí. mundo que Está tiene, bien, que es sí. posible que Dios realmente hace un cambio genuino de dentro hacia afuera. Y yo que estoy últimamente que voy al mundo espiritual a cada rato. reprenda ya. Ey, no, yo estoy ya con la espada en la mano. Si viene ese cuando viene a ver, termina liberado, libertado. Entonces, Tú me pides que le dé una palabra a las personas que van a ver este canal. Bueno, realmente es necesario entender que estamos en tiempos finales. Y nosotros realmente sabemos, por ejemplo, ya lo que hemos confesado al Señor, y hasta el que no es cristiano sabe que hay un cielo y que hay un infierno. Yo antes de llegar aquí a este camino estaba muy lejos de las cosas de Dios. Para mí Dios sí existía. Pero no te voy a decir que tenía al 100% el temor de Dios, porque hay muchísimas cosas que yo hice que hay que no tener temor de Dios para hacerlas.
Y realmente en el momento en el que Dios me llamó, yo misma, yo dudaba que yo podía ser evangélica, porque yo misma me decía, Señor, yo quiero ser evangélica, yo quiero servirte. Cuando estaba fuera del evangelio, que no tenía dinero, usted sabe que el que está fuera de lo que es el camino del Señor no tiene paz, hasta cierto punto, amén. Y yo cuando me veía atribulada, que el mundo me acorralaba, yo clamaba, Señor, y cuando yo veía que Dios se quedaba en silencio, obviamente, porque Dios tiene un tiempo para todo, yo decía, wow, pero yo sirvo tan poco que ni tú me quieres. Pero más sin embargo, en el momento en que yo estaba más sumergida en lo que era el mundo, que había atravesado muchas situaciones que me habían golpeado bastante, yo estaba lejos de Dios. En ese momento no entendía de que Dios me podía escoger para salvación. Cuando Dios me llama, yo al otro día, cuando hice la confesión, que me levanté al otro día, que yo abrí los ojos al mundo real otra vez, yo dije, bueno, y yo dije, confesé anoche que yo era evangélica. ¿Y qué yo voy a hacer? Esa fue mi pregunta al otro día. Yo, al otro día, cuando me levanto por la mañana, que abro los ojos en mi cama, yo digo, pero yo estaba en la iglesia y yo dije que yo era evangélica. ¿Y qué hago ahora? En silencio, yo contemplando la realidad. Me levanté y me fui para mi banca. Y Dios usó una sierva que vivía al lado de la banca donde trabajaba y me regaló una Biblia pequeña que la tengo en mi casa todavía. Y me dijo, mira, porque ella se congrega en la misma congregación. Y ya al otro día por la mañana ya ella sabía y toda esa gente por ahí sabían eso. Pues sabe que las noticias se corren. Y el pastor estaba tan regocijado. Mira, la muchacha que trabaja ahí se convirtió. Y ella me entregó una Biblia y yo empecé a leer. Y yo leía y no entendía nada. Y leía el profeta Isaías. No te preocupes, que aquí hay muchos que no entienden. Y leía. Y la cabeza se me ponía grande. Y yo, Dios mío, pero yo estoy leyendo y no entiendo nada. Demasiadas ocupaciones para estar entendiendo pendejada. Pues cuando me llegó la noche, no podía ir a la congregación. Porque ustedes saben que la banca es hasta las 9 de la noche. Y yo decía, wow, pero me convertí, pero no puedo ir a la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Ese es otro punto. Y cuando ya yo entiendo que verdaderamente confesé al Señor, entonces yo hablé con Dios y le dije, Señor, yo estoy aquí. Tú fuiste que me llamaste. Susténtame, ayúdame a seguir. Porque tú sabes, porque Dios me conocía y Dios sabía. Yo le dije, Señor, tú sabes que siento como una congoja en este momento hablando de eso. Tú sabes que tú me conoces, tú sabes quién era yo o lo que yo soy. Ayúdame a seguir. O sea, para resumir esto, es decirle a la gente de que si Dios toca tu corazón y tú sientes en tu ser el deseo de arrepentirte, no se puede poner la fuerza física ante todo, porque cuando yo calculo, por ejemplo, ahora mismo, si yo voy a poder salir de aquí y seguir siendo cristiana, es posible que yo diga no voy a poder, porque no es con fuerzas humanas, sino que cuando Dios te toque y tú sientes el arrepentirte, ponte las manos de Dios y confía en el Señor, porque el Señor lo hace. Cuando yo inicié en el camino, no me podía congregar. Yo tenía un amor muy grande por congregarme, como todo nuevo creyente. Y mi esposo en ese entonces estaba endeudado. Él es militar, él es raso de la Fuerza Aérea. Yo tengo 3 hijos, 2 de un hombre de Sabana Grande de Boyá y otro niño pequeño que siempre ha sido mi responsabilidad. Su papá vive, pero es como si no viviera. Amén. El entendido entiende. Y yo estaba en una encrucijada que entre si seguir trabajando, mi esposo le quedaban en la cuenta 100 pesos, le dejaba a la Fuerza Aérea porque estaba súper endeudado, haciendo muchísimo lío, porque sabes que la gente hace lío. Sí. Y yo ganaba 7,000 pesos en una banca. Entonces estaba en el dilema de que tenía a mis hijos, que tenía que sustentarlos, tenía que trabajar y tenía que ir a la iglesia. Y cuando yo me vi en la situación de que yo quería ir a la iglesia, pero no podía porque la banca no me lo permitía, un día yo medité, yo no voy a decir que Dios me dijo, yo medité, dije, yo no puedo seguir trabajando en esta banca, porque si sigo trabajando en esta banca, voy a volver a ser lo que yo era antes. Yo voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a congregarme, porque no tengo tiempo de ir a la iglesia. Y si no puedo ir a la iglesia, ¿para qué me convertí? Y mucha gente me dijo que yo no iba a soportar, de que yo iba a declinar, porque que una gente sin trabajar no vive. Porque la gente, aunque tú no le cuentas tu problema, percibe cuál es tu condición. Aunque tú no digas yo estoy endeudado, yo tengo problemas. Y yo tomé la decisión de dejar mi trabajo para seguir a Cristo, porque tenía la necesidad de estar en la iglesia para servirle al Señor. Aleluya. Y así lo hice. Y hasta el sol de hoy el Señor me ha sustentado. Pero Amén. yo reconocí que en Dios estaba la fuerza. Yo no tenía fuerza ni tengo fuerza para estar en el Evangelio, sino que Dios me sostiene porque Dios conoce mi corazón y sabe qué es lo que yo tengo en mi ¿Cuántos corazón. años ya tienes en el Evangelio? Yo voy a cumplir 5 años en el Evangelio. 5 años. Pero esos son años dentro, tú hablaste del tiempo de Dios, ahorita mencionaste, pero ahí hay un detalle porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para un día. Amén. Sí, pero Óyeme. no le da mucho Mi caso. gente, Tranquila, esto tranquila. fue, dejen el relajo. Muy bien.